Buenos días a todos, un gusto saludarlos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta mañana de jueves, muy hermosa por cierto, bastante soleada aquí en la zona de Guadalupe. El día de hoy vamos a tratar un tema pues bastante importante que nos interesa mucho a todos los costarricenses porque es una situación que nos afecta a todos de forma positiva o de forma negativa, dependiendo de cómo vayamos a trabajar con tarjetas de crédito. Precisamente ese es el tema que vamos a tratar, principalmente porque en semanas anteriores el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó su último estudio de tarjetas de crédito a octubre del 2018, que presentó pues datos bastante reveladores y preocupantes también. El día de hoy, bueno, nos encontramos con Jorge Solís, coach financiero, con quien vamos a hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por hablar de, como bien vos decías, un tema que es definitivamente un dolor de cabeza para muchas personas, que no nos deja dormir. Aquí normalmente vienen personas angustiadas, ¿verdad? Completamente cansadas y cargadas por un tema como este, como también como vos decís, manejándolo diferente podría ser un tema que no nos vaya a afectar tanto, ¿verdad? Entonces es importante que nos informemos sobre este tema. Bueno, Jorge, tal vez para arrancar un poco, como comentaba al inicio, el Ministerio de Economía presentó el último informe de tarjetas de crédito, en donde mostró, por ejemplo, que en los últimos 9 años la cantidad de plásticos en el mercado aumentó un 125%. También el saldo de la deuda suma más de 1.4 billones de colones en el país. Pues esto es bastante alto para una economía como la costarricense, ¿cierto? Claro, definitivamente, si lo pusiéramos por cabeza, como dice uno, es demasiado dinero el que está puesto ahí. Y lamentablemente no todas las personas están pudiendo pagar de contado, ¿verdad? Que sería como la situación ideal, y ahorita vamos a explorar un poquito más el tema, pero la mayoría de esas personas están acostumbradas o están clavadas en pagar únicamente lo que es el mínimo porque no tienen otra opción, ¿verdad? Y que es diferente cuando uno elige por una estrategia o algo a cuando definitivamente, como dicen, me enredé y fui poco a poco complicándome y ya después no encuentro la salida, ¿verdad? Y es un monto bastante alarmante que deberíamos nosotros revisar cuál es nuestra participación en un tema como este, y es que ha habido una campaña muy fuerte de muchas instituciones en darte muchas tarjetas, y de repente también nosotros hemos sentido que cuando me ofrecen una tarjeta es como un símbolo de que algo estoy haciendo bien, voy bien por el camino económico, ¿verdad? Pensamos. Entonces, muchas personas sin saber si realmente es el momento adecuado para ellas, la reciben, no tienen información para manejarlas y terminamos metiéndonos en algunos problemas. ¿Cómo puede saber una persona cuándo es el momento adecuado para recibir una tarjeta? Claro, yo creo que una de las cosas más importantes es empezar a revisar cómo está nuestra vida financiera desde cero. ¿Será que soy ordenado? ¿Tengo un presupuesto? ¿Lo cumplo todos los meses? ¿Sé cuánto gano? ¿Sé cuánto gasto? Porque lamentablemente muchas personas ni siquiera tienen claridad de cuánto dinero gastan por mes. Entonces, ¿cómo pueden después llegar a manejar un adicional como la tarjeta si no tienen esa información? Y otra parte muy importante es ver nuestra madurez en todo el sistema financiero para saber cómo estamos. De repente yo soy capaz de, cuando quiero comprar algo, esperarme para tener el dinero y poder pagarlo, o de repente sale una promoción y salgo corriendo, ¿verdad? Y entonces gasto ese dinero que no tengo, porque en esos puntos, cuando tengo la tarjeta de crédito, es una facilidad muy grande de gastar dinero que no tengo y después no voy a poder pagar y empiezo a meterme en problemas. Entonces yo creo que empieza todo por entender cómo estamos nosotros en nuestra vida financiera, cuál es mi madurez en este tema, soy capaz de ahorrar, soy capaz de visualizar lo que sí necesito, de lo que nada más quiero y podría esperar un poquito más, o me voy mucho por impulso. Entonces desde ahí podemos empezar a ver si yo soy una persona impulsiva, que no puedo ver que algo diga descuento porque voy y lo compro. Tal vez tenemos que empezar a trabajar por ahí ese tema antes de meternos en un asunto como tarjetas de crédito. Es conocerse un poco, ¿verdad? Definitivamente. El tema financiero, yo cuando la gente viene a trabajar acá, yo les digo, vean, la parte matemática es lo más sencillo. Si saben sumar, restar y cuando se complica multiplicar, estamos listos, ¿verdad? Pero todo lo que hay en nuestra cabeza, lo que hay en nuestro corazón, es lo que hace que a veces tomemos decisiones que no son tan buenas y nos lleven a problemas. Entonces todo eso viene del conocimiento personal. Incluso es muy interesante porque si nos ponemos a ir un poquito más atrás, la historia que nosotros vivimos desde chiquitillos, lo que pasó en nuestra casa, de repente éramos un montón o éramos muy poquitos, y entonces cuando éramos un montón no alcanzaba para nada, yo vivía muy limitado, o yo por otro lado fui el chineado de la casa porque era el único y todo me lo dieron. Todo eso va a afectar en la manera en que hoy nosotros tomamos decisiones financieras. Entonces a veces hay que devolvernos incluso a sanar algunas cosas que están ahí para uno entender por qué será que yo tengo 100 pares de zapatos. Es que chiquitilla solo tenía uno roto y todos mis compañeros sí tenían.
Entonces tratamos de compensar algunas cosas que hoy en día no tienen sentido. Si tuvieras 10 estaría más que suficiente, no tienes que tener 100, pero por eso que tenemos en nuestra cabeza tomamos decisiones que no siempre son las más adecuadas, y esto claramente nos afecta en todos los ámbitos financieros y llega obviamente al tema de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Claro. Jorge, comentabas un poco, bueno, la importancia de conocernos, Claro. pero por ejemplo, yo puedo decir, yo soy sumamente ordenado con mis finanzas, pero en realidad no lo soy. Y le pregunto a un amigo mío cómo me ve desde afuera, y dice, no, usted es súper ordenado, Sí. pero ¿cómo realmente conocerme yo? ¿A quién tengo que acudir realmente para poder conocerme, para poder saber utilizar una tarjeta? Yo creo que una de las primeras cosas, y hablando específicamente del tema de tarjetas de crédito, es muy sencillo verlo, porque yo puedo fijarme en mi estado de cuenta, cosa que la mayoría de las personas no hacen. Les llega el correo y casi que lo borran de una vez porque estorba, casi como si fuera spam. Nosotros deberíamos tener al dedillo muy claro qué fue lo que gasté. Entonces, si yo digo, mira, yo soy muy ordenado, pues haga la prueba, saque ese estado de cuenta y revise línea por línea. ¿Qué fue lo que hizo? Es más, si quiere agrúpelo por categoría, se va a dar cuenta que gastó el 80% de lo que gastó fue en salidas y comida. ¿Será que está bien? ¿Será que gasté un montón de plata en ropa y que ni cuenta me di? Porque es una de las particularidades que tienen las tarjetas, es que uno no siente tanto el gasto, ¿verdad? Uno nada más pasa algo por ahí y ya. No es lo mismo dar un billete de 10,000 y que le vuelvan unas moneditas, y uno hasta que siente feo, ¿verdad? A pasar la tarjeta usted no siente nada. Y es interesante, yo tuve la oportunidad de estar en Disney hace poco y cómo ellos han evolucionado todo esto, porque ahora le dan a usted una bandita y la banda está ligada a su tarjeta. Entonces todos los miembros de la familia van con la banda y usted paga con la banda. Entonces los chiquitos no entienden lo que están haciendo, ¿verdad? Nada más llegan con el peluchillo en el mostrador, se lo dan a la muchacha y ella le dice que ponga el brazalete en un círculo de colores muy lindo, lo ponen y pagan. Y hace poco le pasó a unos amigos también, cuando llegaron en la noche y después de andar un día en el parque, los chiquillos brincaban todos felices porque todos los juguetes favoritos de ellos estaban ahí en el cuarto esperándolos. ¿Y qué fue? Que ellos le pagaban a través del brazalete y los papás ni cuenta se daban. Y para los chicos no había una conciencia de que estaban haciendo un gasto. No, ahí el compañero tuvo que devolver todo porque no podían pagar todo eso. Pero es como ese ejemplo de cómo las tarjetas también, y ya Disney lo llevó a otro nivel, nos hacen perder la perspectiva de lo que estamos gastando. Y pasamos y se nos olvida, porque nuestra mente es como selectiva. Decimos, mira, yo he presupuestado para salidas en esta quincena 50,000 colones, pero no, solo he salido una vez, entonces todavía me queda plata. Y vas otra vez. No, yo solo he salido una vez, y siempre decimos solo una vez. Y cuando llega el estado de cuenta, pero gasté 150,000, ¿qué pasó? No nos acordamos de lo que habíamos gastado porque la mente lo olvida más fácilmente. Entonces hay que tener cuidado. Pero volviendo a la pregunta, revisar el estado de cuenta nos puede a nosotros hacernos ver si estamos gastando en las cosas que habíamos pensado o en cosas que no. Y un indicador más sencillo es, si usted está pagando únicamente el mínimo mes a mes, tenga la seguridad de que no es tan ordenado como piensa. Definitivamente hay algo que se puede trabajar y que se puede mejorar en ese sentido. Okay, perfecto. Ahora bien, las tarjetas no son para todos. Depende mucho de conocerse uno, de cómo trabaja uno con las tarjetas, con sus finanzas. ¿Cómo yo sé si puedo tener una tarjeta y no endeudarme más de la cuenta? Mira, una de las primeras cosas que me gustaría tal vez aclarar es que las tarjetas por sí mismas no son ni buenas ni son malas. Ajá, exacto. Es igual que el dinero no es ni bueno ni es malo, es simplemente un instrumento. Las tarjetas son un instrumento. Puede ser una forma de pago o puede ser una forma de endeudamiento. Ya cada uno lo tiene que saber manejar. Pero esto nos devuelve otra vez a conocernos y saber qué es lo que yo pretendo hacer con la tarjeta de crédito. Porque de repente, como te decía ahora al principio, nos dan una tarjeta de crédito, entonces de repente sentimos que es como un símbolo de estatus. Mira, ay, me dieron una tarjeta, uy, y tiene el límite de tanto, y a todo el mundo le contamos cuánto es el límite. O me la dan la plateada, o me dan la tarjeta black, no sé qué. Entonces, entre más elevado sea el monto de la tarjeta es diferente. Y los bancos son muy inteligentes, ¿saben por qué lo hacen? Porque esto de repente me da cierto estatus. Entonces yo tengo cierta tarjeta, incluso me parquean el carro gratis. Entonces yo voy a aprovechar lo que tal vez ni necesito. Pero entonces nosotros empezamos a ver ese estatus como algo que nos gusta y nos hace sentir bien a nosotros. Pero de repente es un límite que nosotros no podríamos, si llegamos al límite jamás podríamos pagarlo de contado, que está prácticamente diseñado de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que reconocer primero eso que decías vos, incluso ver si realmente soy ordenado, revisar cómo está mi estado de cuenta, hacer un ejercicio de revisar durante este mes cómo he gastado sin la tarjeta, a ver qué pasa. ¿O será que yo dependo de eso? Y también pensar cuál es el uso que le voy a dar. Porque me gustó mucho, me sentí muy feliz de que me tomaran en cuenta para darme una tarjeta de crédito, pero ¿para qué la voy a usar? Yo la ocupo.
¿O será que es que de repente a mucha gente le pasa, han vivido muchos años muy bien sin tarjeta de crédito, se las ofrecen, dicen no importa, por aquello de una emergencia. Y las emergencias empiezan a ser, hay que aprovechar esa promoción porque si no se me va y entonces no toda la plata y la aprovecho con esto. O de repente, mire, una promoción para viajar, entonces aprovechemos con la tarjeta y después vamos a ver qué hacemos. Se convierten en emergencias cosas que simplemente no lo son. Entonces yo no tengo claro cuál es el uso que yo le voy a dar a la tarjeta me va a terminar usando a mí. ¿Verdad? Y ahí yo creo que tenemos que volver a revisar un poquito qué hay por dentro, para qué la voy a usar. ¿Será que es para ganar los puntos y ventajas que algunas tarjetas tienen, pero para eso yo tengo que ser previamente ordenado? ¿O será que es que lo que yo pretendo es darme una vida que en este momento no me alcanza porque no es la realidad mía, con una extensión como la tarjeta de crédito? ¿Verdad? Porque a veces la gente no entiende que la tarjeta de crédito, lo que usted gasta, tiene que pagarlo. Exacto. Una vez pasó un caso, me contaron por ahí, una persona que llegó y utilizó la tarjeta y después llamó al banco, mire, es que ya la tarjeta no me pasa, ¿me pueden depositar un poquito más de dinero? ¿Verdad? Casi que pensaba que era como plata que le habían regalado. Ajá. Y no tenía claramente cómo pagar eso. A veces entendemos esa tarjeta como una posibilidad de gastar más. Y ese es uno de los primeros errores que nosotros cometemos a nivel financiero. Si nosotros gastamos 100, ganamos 100, deberíamos gastar máximo 95, no sé, 90, 95, que siempre nos quede, siempre gastar menos de lo que ganamos. Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Ganamos 100, pero vemos la tarjeta como una extensión de nuestra capacidad de adquirir cosas. Exacto. Entonces empezamos a gastar más y como solo tengo que pagar el mínimo, que es tan poquitillo, no importa, yo me la voy jugando. Sí, sin embargo, uno no se da cuenta que pagando ese mínimo, prácticamente la mayor cantidad del porcentaje del pago es para los intereses. Claro, claro, sí, porque automáticamente eso es lo que la gente a veces no entiende. Ya, y todas las tarjetas varían un poquito en esto, ¿verdad? Pero en el momento en que usted empieza a pagar el mínimo, automáticamente es como usted firmara un préstamo a cierta cantidad de periodo de plazo con unas tasas que normalmente son altísimas. En el mismo estudio que vos me enviabas, veíamos que los que tienen la tasa más baja andan por el 24. Exacto. Pero la mayoría andan del 40 al 49. Ajá. Son tasas altísimas. Y nosotros muy felices vamos y pagamos, ¿verdad? Y como decía alguien, de repente vamos y compramos en el supermercado, que me ha pasado, yo no sé si a vos te ha pasado, que uno llega al supermercado y le dicen a 3 meses o 6 meses o a cuánto lo quiere. Y uno, no, lo estoy pagando de contado, ¿verdad? Pero hay mucha gente que termina incluso comprando el diario con tarjetas de crédito y la leche que te valía, no sé, 800, 900 colones, te terminó costando 5.000, 6.000 colones con todos los intereses que vos pagaste y seguimos sumando todas las demás cosas, imagínense. Exacto. Entonces hay que tener cuidado por ese lado también de conocernos y ver qué es el uso que nosotros le vamos a dar a la tarjeta. Perfecto. En el estudio también se mostraba mucho que en el país hay 455 tipos de tarjetas de crédito. Y bueno, como veíamos, en 9 años creció un 125%. Estaba viendo los datos que era casi 3 millones de tarjetas de crédito en una población de 5 millones de personas. ¿Realmente una persona ocupa tener tantas tarjetas de crédito? Definitivamente yo pienso que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va de nuevo con lo que nosotros queremos hacer. ¿Y para qué lo tenemos? Si lo que queremos es aprovechar los puntos, con una tarjeta podríamos estar bien, aprovechamos los puntos, aprovechamos las millas, aprovechamos lo que sea que más convenga a nuestro perfil real. Pero de repente, conforme más tarjetas tenemos, es más difícil tener el control, ¿verdad? Yo me lo imagino, imagínense que uno tenga un chiquito y esté cuidando a un chiquito, cuidar a uno y uno se la va jugando. Ya con 2 empieza a complicar un poquito más la cosa. Y cuando tenemos 7 chiquitos y uno solo, Es casi imposible. ya se pone complicado, claro. Eso es lo que pasa cuando vemos el tema de las tarjetas. De repente hay personas muy ordenadas que lo pueden llevar, pero la mayoría no somos tan ordenados y tan disciplinados en un tema como el dinero. Entonces, eso es como ponerse uno en riesgo, ¿verdad? O sea, ¿para qué me voy a poner en riesgo si yo 7 no me puedo acordar las fechas de corte, no me puedo acordar las fechas de pago? Y nos volvemos un poquito más. Sé que son esas 2 cosas que acabo de decir, que es parte de lo que las personas deberían conocer antes de tener una tarjeta de crédito. Pero yo no conozco todas estas cosas y me empiezo a confundir. Incluso hay gente que termina pagando intereses porque se enredó con las fechas simplemente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado por ahí. Y de nuevo, si ya yo sé que yo soy ordenado y yo las puedo manejar, perfectamente puedo tener con una, yo creo que sería más que suficiente para lo que uno quiera. 2, todavía yo digo que es una cuestión que puede ser manejable. Ya más habría que ver el asunto, ¿verdad? Incluso yo sí conozco también casos de personas que han utilizado las tarjetas muy bien utilizadas, incluso tal vez tienen un negocio, entonces tienen una ahí y sacan montones de puntos de millas y viajan con eso, pero esos son la minoría de los casos, porque de repente cuando nosotros lo usamos a nivel personal, entonces la cantidad de dinero que tenemos que gastar para poder viajar es un montón de dinero.
¿verdad? Yo en algún momento había sacado una de esas cuando hace mucho tiempo yo decía, mira, con esto voy a viajar y empecé a sumar millas y cuando me metí a ver cuánto me costaba ir, yo dije, pero ¿qué es esto? Tengo que gastar casi 20, 30 mil dólares para que me den un viaje gratis. Me salía más barato obviamente comprar, porque entonces en nuestra mente lo que dice es, uy, tengo que gastar esos 30 mil dólares para que me regalen el viaje. Y entonces empezamos a gastar en cosas que no necesitábamos. Mejor no gastamos lo que necesitamos y pagamos el viaje nosotros. Por otro lado, gente que en su empresa semanalmente están gastando y gastando y gastando, o pagando y pagando proveedores, pues perfectamente lo puedes hacer. Y pagan, esta persona que te comentaba prácticamente, que pagan al proveedor y casi que le pagan de una vez a la tarjeta. Entonces siempre la mantienen básicamente en cero, sin embargo acumulan todas esas millas, ¿verdad? Entonces, tantas tarjetas es meterse en más problemas. Una o dos yo creo que es más que suficiente si lo que quieres es aprovechar esos beneficios que pueden tener las tarjetas. Perfecto. Yo he conocido casos también en donde la persona tiene una tarjeta de crédito y la maneja excelente, le saca mucho provecho los primeros meses, Claro. pero de un pronto a otro empieza a cambiar un poco el comportamiento de consumo que tiene, el comportamiento de uso que tiene esa tarjeta. Sí. ¿Por qué es que se da ese cambio tan repentino de estar usando bien en un momento y pasar al día siguiente a empezar a usarla mal? Yo creo que pueden haber varias razones. Una de las que hablábamos ahora es que sentimos que tenemos más poder adquisitivo. Aunque no sea real, es un poder adquisitivo fantasioso porque es a través de deuda. No es que realmente yo estoy generando más. Entonces, mira, me siento que yo me la iba jugando y me empiezo a confiar, ¿verdad? Es como, imagínense que uno fuera uno de esos domadores de animales salvajes. Yo imagino que usted, por más que usted tenga años trabajando con este león, usted no se puede confiar. Sigue siendo un animal salvaje. En el momento que usted le da la espalda, el asunto se fue mal. Exactamente. Entonces, de repente con las tarjetas nos puede pasar, una de las cosas que puede pasar es eso, me confío tanto que dejo de revisar los estados de cuenta, dejo de monitorear cómo están las cosas y me confío y voy. Puede pasar a veces que por presión de otras partes, de repente entonces yo estoy en una familia donde mi familia inventó hacer un viaje familiar, yo no tengo el dinero para el paseo, pero digo, ay no, con la tarjeta no la jugamos porque qué vergüenza decirle a mi familia que no tengo plata para hacer eso, o a mis amigos, o a mis vecinos, o a quien sea. Me voy de viaje con la tarjeta y cuando vine, ya voy a ver qué hago, ¿verdad? Entonces ya empezamos con esos problemas. Hace un tiempo también tuve la oportunidad de estar por allá en Las Vegas y cuando veníamos de vuelta, nos sentamos ahí a esperar el avión y escuchamos a alguien hablar y eso es un tico de fijo, ¿verdad? Uno por el acento se reconoce. No se pierde. Sí, y entonces empezamos a hablar con el señor y contando dónde fuimos, qué hicimos, todo el asunto. Y al final me dice, mira, qué bonito todo, ¿verdad? Pero ahora a ver cómo hace uno para pagar todas las tarjetas y las deudas que lleva. Yo nada más me quedé así callado, volví a ver a mi esposa como diciendo, pobrecito, porque él ni siquiera disfrutó el paseo. Nosotros viajamos y todos en efectivo. ¿Pero por qué? Porque hay una planificación antes, Claro. ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de él, yo decía, es que imagínense cuando estaba con su familia comprando un almuerzo o lo que sea, pasaba la tarjeta y él, cuando él está pensando, ¿qué voy a hacer para pagar esto? Entonces esa persona no era el momento de estar ahí, pero lo hacemos tal vez por presión social, a veces por presión de la misma familia. ¿Cómo? Que no vayamos a viajar este año. Entonces caemos en estas cosas. Y hay otra razón que muchas personas pueden haberles pasado y es que tal vez tengo una tarjeta para emergencias y efectivamente surgió alguna emergencia, ya sea que algo le dañó al carro o alguna cuestión médica y de repente nos metemos ahí y no podíamos cubrir en este mes y empezamos ahí como en esa bola de nieve. En esta última, yo digo que deberíamos revisar un poquito también toda nuestra planificación financiera, porque deberíamos tener un fondo para este tipo de cosas de emergencia. Que la tarjeta no sea mi salvadora para casos de emergencia, sino tener yo un dinero ahorrado, que de ahí, mira, se dañó el carro, de ahí tomo. De todas maneras, cuando tenemos un carro, cuando tenemos una casa y cierto tipo de bienes, sabemos que sí o sí en algún momento se va a dañar, hay que pintar la casa, hay que hacer arreglos, siempre va a pasar, ¿verdad? Entonces deberíamos siempre tener un fondo para ese tipo de cosas y no recurrir a la tarjeta como la primera salvadora. En todo momento, en todo aspecto de la vida, siempre hay indicios de que algo malo va a llegar a suceder. En el caso de las tarjetas de crédito, ¿cuáles son esos indicios de que yo puedo estar cayendo o empezando una crisis financiera o puedo entrar en una crisis financiera? El más sencillo para mí es cuando me llega el estado de cuenta y reviso y veo que el número que tengo que pagar de contado no lo tengo y es imposible para mí pagar. Ese es como el principal, ¿verdad? La principal alerta que brinca en el momento de yo decir, no pude pagar de contado este mes, algo no estoy haciendo bien, ¿verdad? Y deberíamos preocuparnos seriamente por ver qué vamos a hacer en ese momento, que es cuando recién empieza el asunto, para que esto cambie.
Normalmente, ¿qué hace mucha gente? Uy, no, ya con esta me empecé a complicar, o de repente llegamos al límite de la tarjeta de crédito. Es otra señal de que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, cuando eso no pasa, mucha gente dice, uy, no, voy a pedir otra mejor porque ya con esta casi no puedo comprar y no me alcanza. Pido otra para pagar la que estoy debiendo. Claro, y eso hace mucha gente también. Entonces, con la 1 pago la 2, con la 2 pago la 3, con la 3 pago la 4 y a la 5 nadie le paga. ¿Verdad? Porque no tengo cómo pagarle, lo voy pagando lo que puedo ahí, o espero a que me llamen y me llamen hasta que se aburren. Y mucha gente lo hace así. Definitivamente no es la manera de salir. Y en el momento en que yo llego al tope de mi tarjeta de crédito, bueno, es una alerta muy clara de algo no está bien. La tarjeta funciona como un instrumento y es buena para nosotros cuando nosotros aprovechamos los beneficios de la tarjeta, pero pagamos siempre de contado. No tiene ninguna gracia que nosotros este trabajo que con tanto esfuerzo hemos hecho para poder ganar este dinero, lo regalemos en intereses de esa manera, ¿verdad? Sobre todo porque estamos viendo que es normalmente lo que uno compra con la tarjeta de crédito no es nada tan duradero ni nada que gane valor con el tiempo. Aquí ha venido gente que tiene 1, 2, 3, 4, cuando llega como 5 o 6 tarjetas, entonces las llenan todas, entonces hacen una refundición y ya otra vez las vacían y ya otra vez están en paz y las vuelven a llenar otra vez y 3, 4 refundiciones para limpiar las tarjetas al punto donde ya no les alcanza con deudas de 20, 30 millones de colones que uno les pregunta, pero ¿qué compró con esos 30 millones? No sé. Salía con mis amigos, por allá hicimos un viajecillo, me compraba la ropa, los paseos, las cosas, el cine. Esos son 30 millones ahí metidos. Sí. No saben ni qué. Sí, y no solo pasa con tarjetas, también cuando se tiene el dinero en efectivo, también desaparece de un pronto a otro. Claro, también por la mala planificación. Exacto. Sin embargo, como hablábamos hace un rato, normalmente el efectivo uno lo cuida un poquito más. ¿Verdad? Porque como te decía, cuando uno tiene un billete de 5, 20 y lugar de 50, cambiar uno de 50 y que le den de vuelta en 1,000 pesos, hasta que duele muchísimo, ¿verdad? En cambio, la tarjeta usted la pasa y ni cuenta se dio. Exactamente. Entonces, claro, también pasa con el efectivo. Hay gente que el salario le llega y en 3 días ya no tienen nada y no saben tampoco dónde está. Pero cuando vos te pasa eso con tu salario normal, el tener una tarjeta lo multiplica. Y el tener 2 tarjetas lo duplica, y el tener 3, y ahí va multiplicándose el asunto, y de repente tu problema se hace muchísimo más grande que si solo fuera de ahí, no me alcanzó el salario. Porque entonces me gasté todo y no sé ni dónde está. Por dicho tengo la tarjeta para seguir sobreviviendo el resto de la quincena. A un precio muy caro. Exacto. Porque ¿qué pasa? Digamos que yo tengo la tarjeta, no vi los indicios en que ya me estoy fallando en el manejo de la tarjeta y ya caigo en una crisis. ¿Cómo puedo dar los primeros pasos para empezar a salir de esa crisis? Exacto. Yo creo que bueno, lo primero, como vos decís, es tener esa conciencia y reconocer algo no estuvo bien, ¿verdad? Algo no está bien, y tener esa fortaleza de decir, bueno, voy a revisar qué fue lo que pasó, entender un poquito la historia, por dónde se me fue, hacer ese análisis. Es muy fácil, empiezo a revisar los estados de cuenta y me doy cuenta de que de repente gasto demasiado en salidas o gasto demasiado en comidas afuera. Y podría empezar a llevar comida de la casa y eso me generaría un ahorro. Primero hay que buscar dónde fue el problema, dónde está la fuente o la raíz que me generó este problema para ir a ver cómo la modificamos y cómo la cambiamos. Segundo, habría que generar un plan estratégico completo para salir de deudas. Porque normalmente cuando hablamos ya de tarjetas, como te decía ahora, empieza un asunto con una tarjeta, después empiezan préstamos personales para pagar la tarjeta y después ya no hay más préstamos personales que me den, entonces hago una refundición y termina uno con un montón de préstamos diferentes relacionados muchas veces con el origen en la tarjeta. Entonces habría que hacer un plan integral para hacer una estrategia y salir de estas deudas, que como te decía, una de las primeras cosas es encontrar la raíz de dónde nace, porque si no cambiamos ese origen va a seguir pasando, y comprometernos nosotros mismos a decir, ya no voy a utilizar más esto, ya no voy a utilizar más esta tarjeta, porque cada vez que la uso es como hacer un huequito más profundo y yo estoy hundido y meto la pala abajo y sigo sacando tierra abajo de mis pies. Cada vez voy a estar peor. Entonces hay que haber un compromiso de casi como chorrear el cemento donde estoy puesto ahí para ya no hacer más hueco y ahora sí empezar a buscar la manera de salir adelante, ¿verdad? Y una de las cosas que yo también le recomiendo a estas personas es revisemos qué hay en la casa. Muchas veces tenemos muchas cosas empolvadas en la casa que de repente las podemos vender y nos pueden ayudar a bajar algunos de esos saldos de tarjetas para dejar de pagar tantos intereses y recuperar nuestra liquidez, porque termina siendo un problema de liquidez donde ya la gente tiene tanto que pagar en la tarjeta que no le alcanza para pagar sus gastos básicos. Si yo decido tener una tarjeta de crédito, ¿cuál es la información principal que yo debo conocer antes de aceptar una tarjeta de crédito? Claro. Sí, muy importante. Nosotros, bueno, primero ya tenemos que revisar esa revisión interior y todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Eso es importantísimo y lo repito varias veces porque esa es la base, toda la parte financiera. Claro. Pero ya viéndonos un poquito en la parte más técnica, deberíamos conocer cuáles son las condiciones
que la tarjeta me está ofreciendo. Y aquí hay variedad como tarjetas mismos que existen, ¿verdad? Saber muy bien los términos, qué es la fecha de corte, qué es la fecha de pago, cuánto es el interés que yo estoy pagando, hay cargos por mora, todo ese tipo de cosas deberíamos nosotros estudiarlas cuando vamos a firmar. Y es que en todo ese contrato ahí dicen, pero nos da perecilla a veces leer, porque nos llegan ahí, nos llega el muchacho en moto, ¿verdad? A darnos la tarjeta, y usted ve que son 4 páginas con una letra chiquititilla, y él le dice, me firma aquí, por favor, y uno está emocionado, firme, váyase. Sí. Y no leyó ni qué. Y entonces ustedes después le preguntan, mira, a ver, tarjeta nueva, ¿cuándo es la fecha de corte? No sé qué es eso, ¿verdad? ¿Cómo? No sabe. ¿Y cuándo tiene que pagar? No sé. Pero entonces, ¿qué pretende hacer? ¿Verdad? Y a veces las personas dicen, no, es que yo voy a aprovechar porque me dijeron que yo pago hasta en 45 días. Entonces piensan que si yo hoy, creo que hoy es 4 o 5, no sé, compro, y entonces hasta dentro de 45 días voy a tener que pagar eso que hoy compré. Y eso no funciona así. Si mi fecha de corte es mañana, entonces ya eso va a quedar dentro de estado de cuenta y aproximadamente en unos 15 días me va a tocar pagar. Entonces los 45 días de crédito que yo tenía, en ese momento no eran reales, ¿verdad? Porque no conocemos realmente cómo funciona. Si fuera que la fecha de corte fue ayer y yo compro hoy, pues sí, ahí tengo los 45 días. Es el único día en el que realmente tengo 45 días. El resto del tiempo no funciona así. Y hay otras cosas que la gente también desconoce. Por ejemplo, a veces dicen, bueno, me llegó el estado de cuenta en 100,000 para pagar de contado, pero no tengo los 100,000. Entonces, para no pagar tantos intereses, como dicen en el estado de cuenta, voy a abonar en lugar del mínimo 90,000. Y una vez que la tarjeta ya hizo el corte, vas a pagar intereses sobre todo lo que está en el corte, a menos de que pague de contado. ¿Verdad? Así sea que te falta un colón, vas a pagar intereses sobre todo lo que estaba en el corte. Y la gente eso no lo sabe y se sorprende, pero ¿cómo? Eso no es justo. Eso fue lo que usted firmó y usted estuvo de acuerdo. Sí. Entonces, ese tipo de detalles son las cosas que uno debería conocer, porque si usted no sabe las reglas del juego, ¿cómo va a ganar? Exacto. No hay manera de ganar el juego. Aparte de que estamos en un juego que hay que tener mucho cuidado porque es como tratar de ganar el casino, ¿verdad? Todo está diseñado para que uno en un casino pierda. Exacto. En este tema, cuidado si no anda parecido. Entonces hay que tener uno muy claro las reglas del juego para poder llevar, como dicen, la fiesta en paz y que no termine siendo un problema para nosotros. Me llama mucho la atención también que dices, resaltaste mucho que hay que estar muy atento al estado de cuenta de la tarjeta cada vez que nos llega. Pero digamos, a uno le pasa también, por ejemplo, que le llega el estado de cuenta de la tarjeta de débito y uno dice, no, voy a revisarla después. También pasa mucho con el estado de cuenta con la tarjeta de crédito. Claro. Para poder llevar unas finanzas ordenadas, más con tarjeta de crédito, este aspecto es muy importante. ¿Qué tengo que ver dentro del estado de cuenta y qué tan disciplinado tengo que ser yo para poder seguir ese estado de cuenta mes a mes? Claro. Yo calculo que si uno logra sacar unos 20 minutos al mes para revisar eso, le va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Tampoco es que tenés que sacar 4 horas o que tenés que sacar 20 minutos todos los días y ya la gente dice, ay no, eso es mucho. Si lo haces de esa manera, 20 minutos al final de mes, revisás qué es lo que te brinca a vos. Algo, si de repente ves que hay un restaurante que aparece 6 veces y cada vez que aparece son 20,000. Hay que ver si eso está realmente dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Uno empieza a buscar cosas como que brinquen. ¿Cuándo gasté tanto? Por eso te decía, incluso hay muchos de estos estados de cuenta que uno puede descargar y los baja en Excelito y los puede agrupar, ¿verdad? Por tipos de alimentación. Hay algunas plataformas, incluso bancos, que ya te hacen el gráfico y te dicen, este mes gastaste tanto por categorías. Eso ayuda mucho a verlo más rápido. Y otra cosa que yo de todas maneras lo hago muy diferente es más bien ir como llevando el control en el día a día. Nosotros manejamos una tarjeta de crédito con mi esposa y ¿qué hacemos? Si por ejemplo hoy vamos al supermercado y vamos a comprar y gastamos 60,000 colones, ese mismo día o al día siguiente en la mañana yo estoy haciendo la transferencia y de una vez pago el monto que hice. ¿Verdad? Entonces yo me guardo los vouchercitos, los pongo sobre el escritorio y en algún momento del día digo, ok, voy a pagar de una vez esto. Porque yo estoy utilizando la tarjeta como un medio de pago y yo ya tengo el dinero guardado para pagar esa tarjeta. Entonces lo hago el mismo día, ¿por qué? Porque si no se me va a olvidar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Se me olvida, yo no tengo cuenta clara de cuánto me queda y sigo gastando. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que yo tenía 150,000 colones en el mes para hacer las compras del súper y ya me gasté ayer 50,000, entonces vamos a ir otra vez, ¿cuánto nos queda? 100,000. En una cuenta aparte que yo tengo mi dinero ya ahí y cuando lo gasto con la tarjeta, después nada más lo paso. Entonces, de esta manera me gané los puntos y no corro ningún riesgo de que me enredé o que gasté más de la cuenta porque ya yo vi cuánto era lo que yo tenía disponible para gastar. O vamos a salir y lo mismo. Es como estar pagando de contado. Es como estar pagando de contado. Incluso tengo unos amigos que ellos lo que hicieron, pues es que Jorge, meterse en la página, qué aburrido. Entonces ellos lo que hacían era, se iban con el efectivo al supermercado,
¿verdad? Pagaban con la tarjeta y después de que pagaban con la tarjeta le decían a la muchacha, ahora sí, en esta misma tarjeta pagas el mismo monto que me acaba de cobrar. Y ahí pagaban el efectivo. Entonces, ¿qué? Aprovechaban todos los puntos, que en este caso eran tarjetas de supermercado, y me decían, bueno, cada 6 meses más o menos nos sale un diario gratis. Pues excelente. Y no corrían el riesgo de pasarse del presupuesto. Porque si no lo haces así, habemos personas que tal vez no vamos a ser tan disciplinadas. Y el problema a veces también de ver únicamente el estado de cuenta a final del mes, que dice, vea la torta que me jalé. Y ya ahora hay que ver cómo la arreglo. Pero exacto, si lo hacemos con esta técnica que te digo, ya no va a haber torta a final de mes. Porque yo voy llevando las cosas muy al día. Puede ser que un día algo se me pasara. Uy, mira, este A8 se me quedó en la bolsa y no lo pagué. Pero va a ser mucho menos que todo lo que pasó durante un mes. Exacto. Entonces una técnica como para llevarlo en el día a día y no preocuparse uno tanto por eso, y eso no te va a tomar mayor cosa. ¿Cuánto tiempo a veces uno se mete al celular y pierde ahí pasando en Instagram o Facebook a ver qué se encuentra? Exacto. Y en ese ratito, mejor 5 minutitos, hacer la transferencia, se acabó. Sí, ahora hay formas muy sencillas para poder hacer esos pagos, como claro, decías vos, en caja en un supermercado por la web del banco. Exactamente, mucha facilidad. Exacto. Jorge, ya para ir finalizando, en Facebook durante la semana nos hacía una consulta un miembro de la comunidad que decía, bueno, él tuvo 3 tarjetas de crédito, logró cancelar una, espera cancelar otra este año. Actualmente maneja solo una al contado y la otra va pagándola con los mínimos hasta que logre cancelarla. Pregunta él, ¿hasta qué punto en esta situación, hasta qué punto es bueno unificar las deudas que él tiene actualmente? Mira, yo lo que es la refundición, unificación de deudas, lo utilizo casi siempre con la gente como último recurso. ¿Por qué? Porque normalmente esto nos lleva a, como te digo, en muchos casos me ha pasado, bien, antes de venir aquí hacen una refundición y se sienten libres, ¡ay, qué dicha! Pero el disponible la tarjeta sigue estando ahí y ahora está limpio, entonces empiezan, porque no han cambiado su mentalidad, siguen gastando y gastando y gastando, otra vez la llenan, hoy no, refundición número 2, vamos de nuevo, ¿verdad? Y así hasta llegar a un punto donde ya no pueden y lamentablemente hasta ahí es cuando vienen. Pero entonces hay un riesgo muy alto de que primero gastemos de nuevo y llenemos las tarjetas otra vez y esto nos mete en más problemas. Segundo, normalmente cuando hacemos estas refundiciones hay gastos de formalización y otras cuotas que no nos dicen que nos hacen que ya terminemos pagando más de la cuenta, ¿verdad? Porque entonces nada más uno le dice, mira, su cuota actual en la tarjeta es tanto y ahora le vamos a dar esto y es menos. Ay, la gente dice, ay, qué bueno, mira, esto me beneficia. Pero no saben que solo por hacer el préstamo le metieron 400,000 de formalización. Y de repente mejor esos 400,000 los hubiera aplicado rápido a la tarjeta y hubiera salido más rápido, ¿verdad? Es otro ejemplo. Igual la respuesta específica cambia en cada caso, ¿verdad? Hay que analizar como todo el completo, todo el manejo no solo las deudas de las tarjetas, sino todas las tarjetas para ver cuál juego se puede hacer. Pero normalmente yo la refundición o unificación la dejo como último recurso y yo más bien los invito a buscar, como te decía ahora, qué tiene en la casa que pueda vender y que pueda cancelar esa tarjeta rápido. Claro. Eso es mucho más eficiente y después si es algo que tanto quería, lo recupera, probablemente lo que haya a vender ni siquiera lo necesitaba. Y hay una pregunta muy fácil y es, ¿cuáles cosas tengo en mi casa que tienen más de 30 días que no se usan? Todo lo que tenga más de 30 días de que no se usa, es muy probable que yo no lo necesite, ¿verdad? Entonces, si yo no lo necesito, pues lo vendo y nada pasa, ¿verdad? Entonces, eso me puede ayudar y va a ser mucho más eficiente para salir de este tipo de cosas que una refundición. Yo recomiendo la refundición únicamente en los casos extremos en los cuales las deudas que las personas tienen son tan altas que ni siquiera les permiten cubrir sus gastos básicos. Y de repente ahí tenemos que buscar este tipo de alternativas. Y hay casos también en los cuales de repente, revisando bien todo el detalle del préstamo que consiguió, tal vez la cuota que le van a cobrar por gasto de formalización no es tan alta. De repente el monto que le van a rebajar comparado con los intereses que pagaría en este periodo es mucho menor. Entonces ahí podemos irnos ¿verdad? Podemos tal vez analizar ese caso y decir, bueno, tal vez en este caso particular sí vale la pena. Pero es en la minoría de los casos que eso funciona de esa manera. Ok, perfecto. Ahora bien, yo caigo en una crisis, pero logro reestructurar nuevamente mis finanzas, logro salir de ella con ayuda de una asesoría profesional. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Pasar la tijera a la tarjeta? ¿Olvidarme de tarjetas por un tiempo, para siempre? La cirugía plástica que llaman. Mira, yo recomiendo esta técnica porque hay gente que no lo logra, ¿verdad? Que el apego emocional a ella no lo logra, o de repente sentimos una seguridad en la tarjeta de crédito que es una seguridad falsa, ¿verdad? Pero bueno, de repente sentimos una seguridad por ahí. Entonces, yo una técnica que les recomiendo es metámosla en una bolsita Ziploc, ¿verdad? Y la echamos dentro de un tarro y lo congelamos con agüita. Y está en el congelador.
Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que usted diga, mira, es que esto sí es una emergencia, tiene que empezar por descongelar esa agüita, esperar a que se descongele todo el asunto, sacar la tarjeta y ahora sí la puede usar. Ese tiempo nos ayuda a nosotros a decir, ¿será que realmente es una emergencia? ¿Esa promoción era una emergencia? Normalmente no se le quita, ¿verdad? Y la vas a descongelar cuando tengas una situación médica probablemente, ¿verdad? Antes de eso probablemente no lo vayas a hacer. Entonces, de alguna manera nos mantiene esa falsa seguridad que tenemos ahí, pero nos ayuda a nosotros a tener un punto intermedio de control donde yo no puedo acceder tan fácil a esa tarjeta mientras termino de aprender, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender de nosotros mismos y del tema financiero para poder manejarlas racionalmente y aprovecharlas, ¿verdad? Pero si todavía no estoy en ese punto, esa puede ser una técnica que les puede servir. Muy buena técnica, nunca la había escuchado, la verdad. Sí, es diferente. Sí, bastante diferente. Sí, claro. No, Jorge, más bien muchísimas gracias. Tal vez como un resumen, bueno, primero conocerme a mí, conocer mis finanzas personales, las finanzas familiares, y ya a partir de eso decidir realmente si ocupo una tarjeta, si la contrato y empiezo a utilizar y caigo en una crisis, pues buscar ayuda profesional como la que vos das. Si alguna persona quisiera o tuviera un caso específico, quisiera contactarte, poder hablar con vos, claro. ¿Cómo podría contactarte? Sí, bueno, a través de las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Jorge Solís, y también a través del WhatsApp 6114-6468. 6114-6468. Exactamente, y con mucho gusto estamos para servirles. Excelente. Más bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, toda la comunidad del Rumbo Económico. Esperamos que este tema les haya servido bastante y les funcione muy bien. Y a Jorge, muchísimas gracias por todos los tips, por todas esas recomendaciones, y estamos conversando más adelante. Claro, muchas gracias y buen día. Buen día.